Banco Ciudad te quiere ver crecer. En Vicente López podés hacer tus trámites online ingresando en vicentelopez.gov.ar. En trámites y servicios podrás hacer consultas, solicitar turnos, realizar pagos y trámites las 24 horas desde tu casa. Vivamos Vicente López. Cuidarnos es tarea de todos. Retirá efectivo desde la aplicación Superviel Jubilados. Entrá en la aplicación y generá un código. Luego un familiar o tu apoderado retira el efectivo en un cajero automático. Mirá el paso a paso en superviel.com.ar. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo. I know one thing or two about the shoes you wear when you go out. Tonight we're gonna have a lot of fun for the very first time. You know how I Porque amamos los zapatos Grabaña. Hola, muy buenos días. Aquí estamos en Lo Justo y Necesario por A24 en una emisión más de Lo Justo y Necesario, una emisión especial hasta las 14 horas con toda la información que tiene que ver con el ámbito de la seguridad social, que por supuesto desarrollamos y tenemos para ofrecerles toda la información actualizada en tiempos de pandemia. Temas importantísimos vamos a tratar en el día de hoy, son temas que les interesan a ustedes en el día a día. Uno de ellos se oficializó esta semana, el aumento por decreto que va a regir a partir del 1 de junio, 6,12% para todos los beneficios de la Seguridad Social Nacional. Un aumento que viene con polémica y viene con debate. En el día de hoy vamos a estar dando todos los detalles de cómo se implementa a partir del 1 de junio y cuáles serán los alcances. Pero además, ¿qué va a pasar con la ley de movilidad suspendida? Recordemos que la suspensión vence el 20 de junio. ¿Qué va a pasar a partir del 21 de junio? ¿Cómo serán los aumentos para jubilados, pensionados y todo lo que tiene que ver con asignaciones familiares y asignaciones sociales? Además, el gobierno sigue implementando medidas de emergencia ante la pandemia, la economía cae, los problemas económicos se profundizan. Esta semana la información más destacada, la más solicitada, la que generó más expectativa, tienen que ver con los nuevos créditos para monotributistas y trabajadores autónomos, créditos que se vienen con montos de hasta 300.000 pesos con una tasa anual del 24%. Y además, ¿qué está pasando con los organismos previsionales, con los organismos de la seguridad social en tiempos de pandemia? A horas de que el presidente de la Nación anuncie la quinta etapa de esta cuarentena que comenzó el 20 de marzo, las distintas bocas de atención de los organismos más representativos en materia de seguridad social comenzaron a abrir sus puertas. Vamos a estar hablando también del precio de los medicamentos, vamos a estar hablando de la media sanción que tuvo en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, la receta médica digital. ¿Por qué esto es un tema importante? Porque es una de las cuestiones donde había un vacío legal, donde había una cuenta pendiente. Siempre decimos que la pandemia ha echado luz a falencias y a faltas que tenía el Estado y que ahora parecen subsanarse y tener respuesta y que esperamos sean medidas para quedarse. Por supuesto, en el medio del contexto del programa y de todas las cuestiones que tienen que ver con la seguridad social, la actualidad, porque estamos a horas de que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anuncie las características de la quinta etapa de la cuarentena.
una conferencia que se espera, que esperamos todos ansiosos. Estamos en el día número 65. Es difícil, la verdad que se está haciendo difícil tanta espera, esta vida rara, distinta y remota. Lo concreto es que ya podemos ir adelantando que vienen más controles y restricción en todo lo que tiene que ver con los permisos para circular y el transporte público. Las dos grandes preocupaciones, tanto del gobierno nacional como del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la provincia. La zona de El AMBA en la situación más crítica y con mayor circulación, y donde ven que el transporte público es el principal lugar de contagio. Le damos la bienvenida. Hoy tenemos la compañía de Mariano Yese, que por supuesto con él viene de su mano todo lo que tiene que ver con la información actualizada y lo que va a pasar, Mariano, hoy a las 19 horas. Por lo menos esa es la hora esperada para que el presidente de la Nación anuncie las características de esta quinta etapa de cuarentena. Buen día. Buen día, Clara. Tal cual como vos decís, hoy la actualidad también, más allá del contenido interesante que tiene, como siempre, cada sábado tu programa, estamos en el minuto a minuto. Y uno de los ejes neurálgicos de la información es la Quinta de Olivos, allí donde vamos a estar en vivo, donde hoy se aguarda estos anuncios. Si bien se conocieron algunos datos en estas horas en torno a las restricciones y al control en el transporte público, el tema de la prueba piloto en los trenes, el nuevo reempadronamiento que vamos a tener que tener aquellos que estamos exceptuados para trabajar, todavía hay algunos puntos de la letra chica que esperamos en boca del presidente de la Nación a partir de las 7 de la tarde. Así que a lo largo de estas 2 horas especiales estaremos con el minuto a minuto de la información. Nos acompañan en la mesa, está Damián Di Pachi, analista económico, Isabel Reynoso, presidenta titular de la Confederación Farmacéutica Argentina, para hablar de temas que tienen que ver con la economía, para hablar de temas que tienen que ver con el sistema sanitario. Muchísima información hubo esta semana con respecto a medidas e implementaciones que tienen que ver con la seguridad social. Caída, buen día, Damián. Buen día, Clara. Caída de la economía, una caída brusca en el mes de marzo, me decías justamente antes de empezar el programa, 11,5%, que esto se termina trasladando o números que derivan justamente del cierre de empresas, de pérdida de trabajo, de desempleo y de pobreza. Sí, la realidad que son números peores de lo que se pensaban para el mes de marzo. Tengamos en cuenta que las actividades fueron hasta el 20 de marzo, por lo cual uno anticipa, Clara, que el mes de abril va a ser un dato peor. Las consultoras privadas, por ejemplo, Gra Consultora mostraba que en el mes de marzo la caída había sido el 15%. Bueno, muchos animan a que tengamos un número peor, mucho peor del que se esperaba para el mes de abril. ¿Qué implica esa caída del Producto Bruto Interno? Bueno, lo decías bien vos, la realidad que ese producto se anticipa que en el año el gobierno haya proyectado una caída de nuestra economía del 6,5%. Sin embargo, las consultoras privadas lo están viendo en el orden del 10%, y el desempleo, que está en el 8,9%, último dato de INDEC, se proyecta que sea del 14% de desempleo. Hubo más números también esta semana por parte del INDEC con respecto a la canasta. La canasta, lo que se necesita para vivir, para no ser pobre, para no ser indigente, y también hubo mediciones del UNICEF con respecto a la pobreza entre los chicos en la Argentina, mediciones realmente que preocupan, que son muy tristes y dolorosas. Volvemos a Mariano Yese, ya están algo que también preocupa y algo que se viene reclamando, los testeos. Sí. Los testeos en los sectores más vulnerables en época de pandemia y más vulnerables al coronavirus. Exactamente, se están realizando testeos en estas horas del sábado, en Villa Lugano, donde está trabajando Paula Wilberfer con uno de nuestros móviles. Hola, Paula. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y aquí en Ciudad Oculta es el día que ha tocado hoy para realizar estos testeos. Cuando decimos testeos, hablamos de salir a buscar casos y anticiparse, no esperar que los contagios lleguen ya directamente a los hospitales o a los centros periféricos de salud. Y cuando decimos salir a buscar, no es
hacer directamente este test persona por persona o casa por casa, sino primero, la primera etapa es preguntar, encuesta. Primero porque eso sirve para tener más datos y así evaluar y diagramar estrategias para hacerle frente al coronavirus, evaluar cómo se comporta la curva de contagios, el comportamiento del virus, la circulación y demás. Pero la primera etapa es preguntar, encuesta, y entrar cara a cara y tener contacto en las casas con la población de los barrios más vulnerables, algo que parece difícil, pero que los equipos de voluntarios, allí lo vemos, mira, a la izquierda con los chalecos amarillos, con sus barbijos y capacitados previamente para entrar en contacto Paula, con la población y preguntarle, sí. Para que quede claro, ¿el testeo es a todas las personas o es donde se detecta que hay un enfermo como lo viene haciendo la ciudad de Buenos Aires? Porque nos preguntábamos, ¿por qué hay una explosión? Digo, porque la ciudad de Buenos Aires va donde hay un enfermo, chequea todo el entorno y por eso se suman los contagiados, ¿no? Exactamente, así es. Cuando hablamos de testeo hablamos de dos etapas. Primero, entrar en contacto con la gente y preguntarles si han tenido síntomas, si conocen a alguien que tuvo la enfermedad, si puede ser que esos síntomas sean compatibles con coronavirus, y una vez que se encuentra algún caso, obviamente ese caso se traslada para testear, pero además se busca todo el mapa del contagio, con quién estuvo en contacto esta persona previamente y con quién estuvo en contacto después, para poder cerrar este círculo de contagio caso por caso. Eso por un lado, pero no es que se testea a todo el mundo, sino que primero se pregunta, y si hay síntomas compatibles, ahí recién se hace el análisis del laboratorio. Paula, seguimos en contacto con vos cuando nos necesites, por supuesto, acá estamos y te damos el pase. Con respecto a esto que comentaba Paula, comparto con ustedes una información, Mariano, con vos. Sabemos que a nivel nacional las personas mayores son las más vulnerables al coronavirus. Desde que la cuarentena comenzó el 20 de marzo ha ido subiendo la edad promedio en los fallecidos. En el inicio de la cuarentena estábamos en 71 años y después esta edad promedio aumentó a 73 y hoy, cuando tuvimos el boletín epidemiológico, el parte diario, nos encontramos con que la edad promedio son 75 años. Puntualmente, en la ciudad de Buenos Aires viven en barrios populares aproximadamente 4.700 personas mayores de 70 años, que tienen un doble riesgo. Exacto. Riesgo por la edad y riesgo por vivir en comunidad donde estrechamente se comparte todo. Un dato importante, de esas 4.700 personas mayores que viven en barrios vulnerables, la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad ya está en contacto permanente con 1.700. Exacto. Que las está ayudando con una canasta alimentaria y además con traslado voluntario a algún centro de resguardo u hoteles. Claro, cuando no tienen la posibilidad de estar con la distancia social en su casa, el gobierno de la ciudad ha dispuesto los hoteles, ha dispuesto las iglesias y ha dispuesto Costa Salguero como lugar para mantener la distancia social. Y un dato más que quiero sumar a esta estadística: la tasa de mortalidad en los barrios vulnerables de la ciudad de Buenos Aires es baja. Es baja. En relación a la tasa nacional, ¿no? Está pasando lo mismo, la misma tendencia sigue en los establecimientos geriátricos. Sigue siendo baja la tasa de letalidad, al igual que en los barrios vulnerables. Y yo creo que esto puede llegar a mantenerse con cifras dentro de todo beneficiosas y esperanzadoras si se siguen realizando los testeos, por supuesto. Bueno, primera parte del boletín epidemiológico de este día, sábado 23 de mayo. El total de infectados, a ver, en color rojo, 10.649. En verde, el total de recuperados, porque hay que dar también la buena noticia de que hay gente que se recupera del coronavirus. 3.530. Aquellos que tienen la infección en curso, 6.680 hasta esta hora en la República Argentina. Y los fallecidos, lamentablemente, el número es de 439. Esta semana se dieron desde el miércoles en adelante días con picos de contagios en todo el país, fundamentalmente
focalizados en la zona del AMBA. Vamos adelantando datos, decía yo en la apertura del programa, y va a extender toda esta información y la va a ampliar Mariano Yese hasta las 14 horas. La mirada está puesta en la preocupación en el transporte público y en los permisos para circular. Se habla de una habilitación única, de un reempadronamiento que se va a hacer que se va a realizar con los trabajadores exceptuados y con los esenciales. Apartamos un dato. En este momento, esto es oficial, hay 9.200.000 permisos para circular en todo el país, de los cuales 4.100.000 corresponden a provincia de Buenos Aires, 903.000 a Cava. La preocupación está en el AMBA. Se habla de que se van a cerrar estaciones de trenes en los lugares, por supuesto, donde haya otros medios de transporte, y también reserva de turnos en horas pico para poder viajar. A ver, yo tengo para contarte, hablé ayer con fuentes del Ministerio de Transporte, lo siguiente. La propuesta de cerrar las estaciones todavía no está del todo definida, ¿no? Es decir, el tema de las estaciones de tren donde hay otros medios de transporte no está definido. Tampoco saben si en este reempadronamiento de los números muy buenos que vos das, exactos, si va a corresponder a la primera etapa del decreto. ¿Te acordás que hubo una primera etapa del decreto donde estaban exceptuados médicos, enfermeros, periodistas, sistema de comunicación y demás? No está claro si van a volver para atrás todo, es decir, que todos tengan que reempadronarse, o aquellas actividades que se habilitaron después. ¿Se entiende? Porque ustedes recuerdan que colapsó la página en su momento de trámites a distancia y va a volver a pasar. Y otro tema, esto no va a regir a partir del lunes, así que tranquilidad. Estamos en un fin de semana, paulatino, claro, y eso va a está ser bien, todo paulatino. porque hay que llevar tranquilidad. Un dato también importante, y Damián quiere aportar también dato con respecto a todo este tema de la cuarentena y lo que se va a anunciar, que se anunciaría hoy a las 19 horas. Aquellos trabajadores esenciales, aquellos trabajadores exceptuados que tengan que viajar de provincia de Buenos Aires a Cava, esto se confirmaría, pero parece que es un dato fidedigno, van a poder trasladarse, pero solo en transporte propio. No van a poder utilizar el transporte público. Yo lo que quería agregar, esta es una información del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud a nivel nacional, clara. En el AMBA, ¿cuáles son los lugares del conurbano bonaerense que tienen más casos? Mirá, San Martín, 158 casos, Pilar, 90 casos, San Isidro, 90 casos, Tigre, 75 casos y Escobar, 86 casos. Esos son los que más casos tienen, y la realidad es que los contagios se dan en el transporte público. Clara, déjame contarte, a ver, dentro de todo este panorama que estamos dando, una buena noticia. Y es que hay por lo menos 7 provincias que han vuelto al tema de los intercambios con los abuelos, de los intercambios familiares. Tenés Me lo comentabas Salta, hace un rato. Salta, Mendoza, Es San alentador. Juan, La Pampa. En San Juan, por ejemplo, arranca este fin de semana, hasta 13 personas van a poder estar allí, van a poder juntarse los fines de semana. Me parece que es importante esto para la revinculación. Se suma San Juan en este fin de semana, pero ya está. Mendoza esta semana, Salta, San Juan, San Luis, La Pampa. En Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, también. Digo, varios distritos. Igual un dato importante, esto que vos contás es alentador, porque esto es lo que viene si quizás seguimos aguantando un poco más. En algún momento la pandemia va a pasar, si nos cuidamos todos nos vamos a volver a reencontrar, más que nada con nuestros seres queridos. Ahora, por el momento, creo yo, por la información que voy intercambiando, que esto no va a ocurrir en el AMBA. No va a ocurrir. ¿Por qué digo esto? Porque hace días atrás se comentaba que se iban a tomar medidas en cuanto a paseos recreativos para las personas mayores. Esto que se implementó en la ciudad de Buenos Aires y en provincia de Buenos Aires con los niños, que también se iba a extender a las personas mayores. Por el momento esto no va a ocurrir. No significa que las personas mayores no van a poder salir en el ámbito del AMBA, pero van a ser las salidas puntualmente necesarias. ¿Vos querés sumar algo, Isabel?
Sí, claramente en las provincias donde se puede abrir es porque no hay circulación comunitaria. Acá el Ministerio de Salud de la Nación lo que está marcando en todos los reportes la cantidad de casos que eran los importados, que viene bajando porque claramente están cerradas las fronteras. También el porcentaje de contacto estrecho y el porcentaje que hay de circulación comunitaria. Y sin dudas en lo que es Chaco, el AMBA, o sea, el AMBA que no es el primer y segundo cordón, sino que llega casi hasta Zárate, Campana, Luján, toda esa zona. Por supuesto, Capital Federal y Córdoba. Hay circulación comunitaria, entonces allí es a donde hay que focalizar la mayor cantidad de cuidados y seguir insistiendo con las medidas de prevención, la separación, el aislamiento, 1,5 metros, el lavado correcto de manos, todas las medidas higiénicas, higiene respiratoria. Hay que, digamos, seguir con eso y eso depende de cada uno de nosotros. En la medida que nosotros cumplamos con esas normas, saldremos mucho más rápido y la cantidad de contagios va a ir bajando, que hoy lo que se muestra es que va claramente subiendo como se esperaba también, ¿no? Hay 2 provincias, de todos modos, que siguen sin caso. Sí, Formosa y Catamarca. Exactamente. Un tema que sí, a ver, cada vez que se habla de aumentos en los beneficios de la seguridad social, más que nada en las jubilaciones y pensiones, sea por ley de movilidad o sea por decreto, termina siendo motivo de debate y polémico. ¿Por qué razón? ¿Dónde está la razón? Justamente en que los beneficios de jubilaciones y pensiones por años vienen deteriorados en la Argentina y ninguna medida, sea por ley o por decreto, termina de recomponerlos. 6,12% de aumento por decreto, aumento discrecional a partir del 1 de junio, un aumento que va a regir por un trimestre, junio, julio y agosto. Estos son los nuevos valores, los que van a regir a partir del 1 de junio, lo están viendo en pantalla, a ver mínimo 16.864 pesos, pensión universal para el adulto mayor que representa el 80% de un haber mínimo, 13.491 pesos, pensiones no contributivas que representa el 70% del haber mínimo vigente, 11.804 pesos, asignación universal por hijo y asignación universal por embarazo, 3.291 pesos y finalmente el haber máximo, porque tenemos un haber máximo de jubilación y de pensión, como digo siempre, topeado por una ley del año 90, más precisamente del año 1993, 118.044 pesos. Esto lo hablábamos con Damián Dipache la semana pasada, lo hablamos permanentemente, jubilaciones y pensiones en pesos que tienen que lidiar permanentemente con un costo de vida al que no llegan y además con una economía dolarizada. Sí, nosotros tenemos una pérdida de poder adquisitivo del valor de nuestra moneda permanente. Esto genera que esa jubilación en pesos cada vez valga menos, Clara. Y nosotros ahí hicimos una placa para que veas cómo fue perdiendo valor esa jubilación a lo largo del tiempo, si la podemos poner en pantalla. Ahí lo que vas a ver es, desde el año en diciembre, recordás, desde 2017 fue cuando se generó ese evento muy complicado en el Congreso de la Nación Argentina, cuando se sancionó la nueva ley jubilatoria del 70-30%, 70% inflación, 30% variación salarial. Bueno, desde ese momento la jubilación en términos de poder adquisitivo fue perdiendo valor y en dólares también lo fue perdiendo. No sé si tenemos las placas para poder compartir. Ya las vamos a ir poniendo, pero contemos algo. Vos habías hecho como Ahí están. El tema del valor en dólares, bueno, de fíjate, la mínima, de la máxima. Para ir compartiendo con los televidentes. Ahí tenés, desde la primera jubilación de marzo de 2018, fíjate que era 7.660 pesos, en dólares era 369 dólares al tipo de cambio oficial de aquel momento. Fíjate que en junio ya pasó 282 dólares, en el mes de septiembre ya eran 216 dólares, había bajado otro 31% de la jubilación en dólares, se lo licuó la devaluación de nuestra moneda, la pérdida de poder adquisitivo del peso argentino. En diciembre de 2018 valía 247 dólares, ahí se había apreciado y subió 14%. En junio de 2019 sube un 3%, 255 dólares. En septiembre de 2019, 210 dólares y baja 21% el pérdida de la jubilación en dólares nuevamente. Diciembre del año pasado, diciembre de 2019, 211 dólares,
sube solamente 0,5%. Y fíjate lo que pasa ahora. Marzo de 2020 con una jubilación de 15.892 pesos, que es la actual hasta que cobren la nueva. En este momento es eso. $174 y ahora es $185. El dato, Clara, el dato es que en el año 2001, cuando veíamos a Norma Pla y yo era muy joven, protestando porque la jubilación era baja, era de $194, hoy es $185. A ver, esto que demuestra que las medidas que se han aplicado, un poco lo que también yo hablaba en la apertura del programa, sea por ley de movilidad o sea por decreto, no han sido suficientes. Aparte, siempre la sensación, acá tengo datos que tengo escritos que quiero darles, tomé, siempre la sensación, o por lo menos los números son contundentes, y nos terminan demostrando que detrás de cada aumento, de cada medida que se implementa en cuanto al tema de aumentos, hay un ahorro. Y un ahorro implica ajuste, que lo terminan sufriendo los jubilados. Hay dos consultoras confiables, destacadas, que van analizando año a año y cada medida en materia de seguridad social, que es CEPA y el IARAF. Estamos hablando del Centro de Economía Política Argentina y del Instituto Argentino de Análisis Fiscal. Cuando en el año 2017, tras un tratamiento bochornoso en el Congreso Nacional, se cambia la fórmula de movilidad jubilatoria que estuvo vigente en el año 2018 y en el año 2019, se habló de números contundentes. Se dijo, el gobierno con este cambio de fórmula ahorra anualmente más de 100.000 millones de pesos. Esto es fuente CEPA. Ahora, con estos aumentos en el mes de marzo, que no ha sido el mismo para todos, porque recuerden que en el mes de marzo las mínimas tuvieron un aumento de casi el 12%, pero los beneficios más altos o haberes máximos simplemente del 3,8, nada más que del 3,8. Esto, por supuesto, va a generar el litigio. Y en este caso de junio, que por ley de movilidad suspendida hubiera correspondido 10,8 y el aumento es del 6,12, bueno, el IARAF, ¿qué dice? Que el gobierno, si no da ningún pago extraordinario, ningún bono, va a ahorrar con estos aumentos discrecionales entre enero y agosto 34.000 millones de pesos. Y ahí es donde se desvirtúa cualquier medida, porque lo que queda en el colectivo y lo que queda en el jubilado es, soy otra vez motivo de ajuste, soy otra vez motivo o razón para que el gobierno o el Estado ahorre conmigo. Les voy a contar lo siguiente. Hay un dato muy importante. Tengo acá un documento, yo les decía hace unos momentos, ¿qué va a pasar con la ley de movilidad jubilatoria? La ley de movilidad jubilatoria está suspendida por la emergencia del 23 de diciembre del año pasado, la emergencia que se implementó a través de la ley de solidaridad y de reactivación productiva. Bueno, esta suspensión fue por 180 días y vence el 20 de junio. El día lunes se conformó la comisión especial a través de una reunión remota entre diputados, senadores y funcionarios del gobierno nacional para comenzar a elaborar un proyecto de nueva fórmula de movilidad. Bueno, les cuento que ese mismo lunes 18, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social se dirigió por una nota a los señores miembros de la comisión para poner en consideración las razones por las cuales resulta técnica y fácticamente imposible dar cabal cumplimiento a los objetivos de los artículos 55 y 56, que es la emergencia que se declaró el año pasado. En concreto, lo que explica el Ministerio de Trabajo a través de esta notificación y de esta petición es que no están dadas las condiciones para aplicar o para calcular o para trabajar en una ley de movilidad jubilatoria. ¿Por qué razón? Porque producto de la pandemia, como consecuencia de la pandemia, se ha deteriorado el empleo y ha bajado la recaudación tributaria y previsional. Entonces, se pide que esta comisión decida la prórroga
de la suspensión de la Ley de Movilidad Jubilatoria hasta diciembre del año 2020. ¿Qué puede pasar? Que esta comisión no lo acepte y se ponga a trabajar en un proyecto de ley de nueva movilidad jubilatoria, o que sí lo acepte. Y en el caso de aceptarlo, los aumentos discrecionales seguirán siendo discrecionales y por decreto, y no habrá ley de movilidad jubilatoria hasta el año 2021. Atención con esto que les estoy diciendo, porque esto puede ser un título y una confirmación en las próximas semanas. Los aumentos seguirían en forma discrecional y recién se trataría un proyecto de movilidad jubilatoria en el año 2021. Esto lo tendría que decidir el Congreso Nacional, pero también recordemos de que el Poder Ejecutivo tiene competencia y atribuciones para prorrogar la suspensión de la Ley de Movilidad por decreto de necesidad y urgencia. ¿Con qué seguimos? Volvemos a Lugano, muy bien. 15, detrás del mercado de Liniers. Está Paula Wilberger trabajando. Pauli. Ahí está. Ahí te vemos. Seguimos aquí en Villa Oculta, donde están las duplas y los voluntarios que van también en grupos de a 3 personas ya han ingresado por los pasillos y lo que hacen es entrar en contacto con la gente, tocar timbre, hacer palmas, para poder relevar la mayor cantidad de viviendas posibles y detectar casos. Fíjate, ahí están tomándole la temperatura a una de las vecinas. Toman la temperatura, les preguntan, completan planillas también, sobre todo si estuvieron en contacto con alguien que tuvo los síntomas o si ellos mismos tuvieron síntomas y acudieron a algún centro de salud. La idea es salir a buscar los casos y no esperar a que los casos lleguen ya al hospital o lleguen al centro periférico de salud. Encuesta casa por casa y relevar para salir a detectar tempranamente casos Paula, de coronavirus. Hoy es un día sábado donde el número de hoy es impar, ¿no? Entonces los papás que tienen número impar pueden sacar a sus chicos. Allí vemos chicos, ¿no?, en compañía de sus progenitores. Se nota, ¿no?, el tema de la salida recreativa también hoy, ¿no? Sí, claro, hoy es el día fin de semana, los chicos esperan obviamente el fin de semana durante toda la semana para poder salir. De todas maneras, los que vimos hasta el momento son niños realmente muy pequeños, que tal vez no tengan con quién quedarse y salen con su mamá o con su papá. Salen porque tienen que hacer algún mandado, por ejemplo, los grandes. No los hemos visto salir con una bici, por ejemplo, o salir a jugar, por lo menos hasta ahora. Falta todavía que avance el día, que se ponga un poco mejor la temperatura, porque recién ahora se nota un poco más el calor. Fue una mañana muy fresca, con lo cual recién ahora empieza a haber un poco más de movimiento con los chicos. ¿Cuánto demora el testeo cuando testean a una persona que reúne las condiciones? Mira, lo que se hace directamente se lo traslada, y en algunos casos se hacen los consultorios móviles, en otros casos en los centros periféricos, y si no, se lo lleva al hospital directamente. Es muy rápido porque es un análisis de sangre, pero hay que esperar entre 72 horas y 3 días para tener el resultado. Bueno, muy bien, ahí estamos entonces, en barrio 15. Esto es detrás del mercado de Liniers, ¿no? Allí. La clásica Ciudad Oculta, ¿no? Exactamente, es el límite, Mataderos, claro, exactamente. Ciudad Oculta, barrio 15, así se lo llama. La información que manejaban las organizaciones sociales es que se habían detectado 13 casos. La gente de aquí del centro de salud hablaba de 15 casos hasta el momento, ¿no? De lo relevado y de lo informado. Gente que ha concurrido directamente al hospital y ha aportado su caso a la encuesta. Bueno, este plan, este operativo Detectar, comienza hoy aquí en este lugar y cuando termine, obviamente que se van a saber fehacientemente cuántos más casos hay. Paula, muchas gracias. Seguimos en contacto en cualquier momento. Muy bien, hasta luego. 3 medidas concretas, específicas, que a partir de la conferencia de prensa de hoy por parte del presidente de la Nación, Alberto Fernández, comenzarían a implementarse a partir de mañana, Mariano. Exactamente. Vamos a la primera de ellas. Restringirán el ingreso de bonaerenses a Cava. No es estrictamente que van a restringir, sino que van a controlar que las personas que viajen en el transporte público sean personas que estén debidamente habilitadas
con el tema de el nuevo reempadronamiento con código QR, con la tarjeta SUBE homologada. Ustedes van a tener que entrar a una plataforma que van a anunciar hoy, van a tener que homologar el número que tiene la tarjeta SUBE debajo y de esta manera va a quedar trazable con el código QR que te van a otorgar. De esta manera, pero no es una restricción, sino es un control del transporte público. ¿Se entiende? Esto es para los vivos, porque hay muchos que han utilizado todo este tema de las declaraciones juradas para salir a la calle. A ver, Mariano, los turnos de las entidades bancarias, ¿no? Iban a los bancos y se utilizaban para salir y para circular. Por ejemplo, el transporte público, bueno, los controles más rígidos, lo dijimos. Por ejemplo, en colectivos va a haber controles aleatorios. En trenes y subtes pueden controlar el ingreso de las personas por molinete, pero en el caso del colectivo van a ser aleatorios. Si detectan a alguien, por eso el ministro Mioni dijo que no suspende la SUBE, no quiere suspender la SUBE, porque a lo mejor una persona lo necesita para ir a un hospital, entonces no podés suspender o restringir la SUBE, que es un elemento fundamental para viajar. Las medidas, ¿podrán límites a la apertura de comercios en barrios porteños? Esto no está definido. De nuevos comercios, Mariano. Pero esto, claro, esto no está definido. Esto no está definido. Me contaron desde la ciudad de Buenos Aires esta semana que hay muchos pedidos. Por ejemplo, abogados que habían pedido trabajar. Me mira, Clara, sonriente. Abogados. Después, el tema de shoppings. También habían pedido el takeaway o el llévese a su casa, ¿no? Para el tema de la ropa. También está sobre la mesa. Porque están los escribanos de la provincia que también están pidiendo trabajar. ¿Cómo, Clara? Que está llevando tranquilidad. Estamos informando, pero también llevando tranquilidad en esta cuarentena que se está haciendo dura y larga para todos. Exactamente. Todos estos pedidos, peluqueros, por ejemplo, también habían pedido trabajar. El tema de abogados también, me están cargando aquí por la cucaracha. Voy a blanquearlo porque si no... el señor es abogado, se está haciendo difícil. Bueno, no, digo, pero estaba todo sobre la mesa. Bueno, aparentemente no va a haber nuevas aperturas, pero tampoco lo podemos confirmar porque han detectado de que el movimiento de la gente fue bueno. Es decir, la valoración que hace desde el gobierno de la ciudad es que la gente se comportó muy bien en todo este tiempo. En forma muy responsable. Inclusive hizo hincapié en el tema de las salidas recreativas con los chicos. ¿Quiere agregar un dato, Isabel? Sí, en el primer decreto donde se establecieron cuáles eran las actividades esenciales, esas actividades podían utilizar el transporte público. Pero cuando salió el segundo decreto ampliando, ya se había dicho que esas personas tenían que movilizarse con movilidad propia. Evidentemente no está ocurriendo y me parece que ahí apunta la restricción que dice Mariano. Exactamente. Bueno, ahí estamos, estamos atentos, estamos muy expectantes, Clara. Mariano, un punto sobre el tema de comercio. No solamente no circuló, sino que para el comercio económicamente fue un fracaso, porque la realidad que vendieron el 31% de lo que vendían pre-cuarentena los comerciantes que abrieron. Y señalo un dato importante, la ciudad de Buenos Aires hizo esas sendas para organizar las filas. ¿Te acordás? Las dimos acá. Sí. Bueno, la realidad no se usaron. Está bien, pero ¿sabés qué lográs con esto? ¿Sabés qué lográs con el comercio abierto? Que también la gente que está en cuarentena y sale a lo mejor a su comercio de proximidad, tiene elementos, porque por ejemplo, vos necesitas, no sé, los chicos están con el tema de sus tareas. Claro. No tenías librerías, ahora tenés librerías, por lo menos podés ir, si resguardás no sé, se te rompe el auto. Hasta hace 4 o 5 semanas no había baterías para poner al auto, por ejemplo. Entonces es muy difícil vivir, porque ya de por sí, a ver, psicológicamente es complicado, sanitariamente es lo correcto, pero psicológicamente es complicado y uno tiene que seguir en su vida funcionando y hay cuestiones básicas y necesarias. Volvemos al tema de lo que tiene que ver con la ley de movilidad y el tema de los aumentos discrecionales. Siempre fue polémico el tema cuando en el año 2017 se cambia la fórmula de movilidad jubilatoria entre el año 2018 y el año 2019. En 24 meses los jubilados y pensionados perdieron un 19,5% de poder adquisitivo. Ahora, también polémico los aumentos discrecionales el mes de marzo y en el mes de junio. Y por supuesto vamos a hacer el análisis con Adrián Trócoli, abogado previsionalista, porque ¿qué es lo que preocupa? Preocupa la litigiosidad. Se abre un camino de más litigiosidad en la Argentina, que esto significa deuda para el Estado a futuro y pérdida de poder adquisitivo y de tiempo para los jubilados y pensionados. Adrián, buen día.
Buen día, ¿cómo están ustedes? Clara, Isabel, Damián, Mariano, está todo el estudio ahí. Todos acá. Tu análisis, Adrián. Simple, en realidad me parece que hay que declarar, hay que dejar muy claro que los aumentos de los jubilados vienen con atraso. Este es el gran problema. No solo cobran muy poco, sino que lo que se está pagando ahora, recién vos lo dijiste, la ley de Macri produjo varios efectos. El cambio que se hizo fue pagar 9 meses tarde. Esto significa, se mide lo que pasa en inflación, salarios, el valor que se tome y se paga. Lo de enero se paga en septiembre. Entonces, lo que estamos pagando ahora es recuperando, o mejor, deberíamos estar recuperando lo que pasó el año pasado y no lo estamos haciendo. Nosotros traemos un atraso muy significativo. A mí no me gusta ver solo la foto de junio, o si se quiere, de estos 2 decretos. Preocupa claramente lo que dijiste de que vamos a seguir, o quiere el gobierno seguir hasta fin de año, aumentando esto por decreto, sin una ley de movilidad. Pero voy a tirar un par de datos que me parecen muy significativos. Respecto de la ley anterior, la ley suspendida, el haber mínimo a junio perdió 541 pesos. Esto quiero decir algo. La ley se criticó, se apedreó al Congreso, todo el arco opositor estuvo en contra y la ley anterior, que era mala, era mejor que esto. Vos con esto, Adrián, ¿qué querés decir? ¿Que los aumentos discrecionales no solucionan el desfasaje que dejó la ley de movilidad en el 2018 ni en el 2019, sino que profundizan los problemas para el bolsillo de los jubilados? Totalmente. La promesa del gobierno era dar aumentos que recuperaran el poder adquisitivo. Vos recién dijiste 19,5 de pérdida durante la ley suspendida. A esto te agrego 2016, porque Duhovnik dijo en su momento, para justificar esta ley, para que no vuelva a suceder lo de 2016. En total, los jubilados en los últimos años perdieron 22%, sin contar este año. Si este año tienen un 10% de pérdida, vos recién mencionabas el tema de los juicios. Yo no quiero decir que tenemos que hacer juicio, pero lamentablemente quiero que nos den una opción, porque nosotros, yo cuento el caso personal, siempre lo multiplico por los otros, pero tengo el dato preciso. Iniciamos 300 reclamos con tribunales y ANSES suspendida. Esto no es que va a venir una ola de juicios, pero cuando algún jubilado viene y me dice, yo cobraba 100 hace 4 años, hoy está cobrando 60, tiene casi un 30, 40, entre un 30 y un 40% según el caso, de pérdida del haber al día de hoy. Adrián, mira, te quiero hacer una pregunta que inclusive me la están preguntando, lo estoy recibiendo por WhatsApp. ¿Cuántos juicios por reajuste de haberes hay en las distintas instancias administrativas y jurídicas? Lo que sabemos es lo que está en tribunales, ¿sí? Lo que no está confirmado en tribunales que está pagado. Son los mismos 300 a 400 mil pesos, 300 a 400 mil casos que están en tribunales sin cerrar. ANSES dice que son 200, tribunales que dicen que son 400, los cálculos que tenemos nosotros están entre 300 y 400 mil casos sin pagar. Esto no considera los casos que están mal pagos y que todavía hay posibilidades de reclamo. Esto es un número mucho más alto. Y en algunos casos, voy a dar el dato de siempre, la ANSES paga la mitad de lo que tiene que pagar. Entonces, ANSES considera que ya pagó y todavía tiene plata. Si a esto le agregamos una quita, así no la exagero, del 30% en los últimos años, lo que pasa es que la gente es que hoy se está quejando del 10% que perdió este año. Este es el número. Empecé por la mínima, Clara. La mínima perdió plata respecto de la ley. Decías 540 pesos por mes en los 3 meses que esté vigente el 6,12% de aumento. Correcto. Y la máxima perdió más de un haber al año, 14 mil pesos, pero acumulado en el año, perdió 136 mil pesos. Vos hoy mencionaste la ley de Cavallo, la que pone el haber máximo, ¿sí? Si nosotros tomamos esos 106 mil, casi 7 que te pagan CES ahora a marzo, lo tomé a marzo porque tengo índice de inflación hasta marzo. En marzo, si nosotros aplicamos Badaro, el haber máximo tendría que estar en 175 mil pesos. Esto significa que la gente tiene...
están jubilados a cobrar un 50% más el número redondo. A ver, fíjate, vos me hablabas de la fotografía y que no te gusta la fotografía del último año o del último mes. Nombraste recién caso Badaro. Nos estamos remitiendo al año 2002. Estamos ya hablando con vos y analizando los aumentos de los jubilados y las injusticias con los jubilados en cuanto al tema de aumentos de 18 años para atrás. Mirá, de 2002 a 2006, en 2006 es donde sale el caso Badaro, la Corte resuelve el periodo 2, 2002-2006. En ese tiempo se produjo exactamente la misma quita que se le da ahora a los haberes más altos que tendrían que estar cobrando arriba de, escuchá este número, 245.000 pesos si nosotros consideramos Badaro y la falta de trasladar la pérdida por inflación de 2016 hasta ahora. ANSES paga 106 y en el caso de los haberes máximos que están jubilados desde 2002 sin haber hecho juicio, tendrían que estar cobrando 245. Me parece oportuno compartir con la gente qué fue. Badaro fue consecuencia de una situación puntual, de años de dar aumentos sin una ley de movilidad que rigiera esos aumentos. En esos años, anterior a la demanda de Badaro, la competencia para definir los aumentos la tenían diputados y senadores en el Congreso Nacional cada año cuando trataban el presupuesto. Nunca se hizo, durante más de una década, nunca se trató el aumento de las jubilaciones y pensiones. Y a partir de ahí termina el tema en caso Badaro, y como Badaro termina con muchísimos casos espejo sin resolver, se implementa la ley de movilidad del año 2009. ¿Es un poquito así el hilo de los hechos? Es exactamente eso, salvo que me mareé en algún momento, no sé si estabas hablando de 2006 o de 2020, porque parece que la historia se repite, parece calcado. Estamos hablando casi la misma pérdida, la misma quita, un Congreso que tenía que sesionar, que se obligó a sesionar. Vos decías que tenemos 63 días de cuarentena, pero pasaron 151 días de la ley. Muchachos, trabajen. Lo último, como para ir cerrando, Adrián, ¿cuáles serían? A mí me preocupa muchísimo la litigiosidad, me preocupa el cúmulo de expedientes, porque detrás de esos expedientes hay seres humanos, no son solamente papeles y carpetas. Litigiosidad. ¿Dónde estarían basados los reclamos con respecto a la litigiosidad a partir de estos aumentos hasta tanto tengamos una ley de movilidad, sea este año, sea el próximo? Mira, hay dos puntos esenciales y te los separo en dos grupos, porque no quiero dejar de mencionar que este lunes, conjuntamente con Gil Domínguez y el defensor de la tercera edad, que por ahí aparece más tarde, creo, Eugenio Semino, vamos a ampliar el amparo solo por este año, pero es solo para que recuperen un 10%. Esto en realidad tiende a que todos tengan acceso a la justicia, porque aquella persona que tiene que cobrar 1.000 pesos más, no tiene sentido hacer un juicio, no puede hasta tribunales decirle por 1.000 pesos no hay un daño suficiente. La idea es cubrir la mayor cantidad de gente posible que tenga dificultad de acceso a la justicia. Ahora, el basamento con el cual nosotros vamos e iniciamos reclamos, y te cuento una sentencia que salió hace muy poquito, Cámara Federal del interior del país, validó que los reclamos se hagan por telegrama. Esto viene a cuento de que ANSES sigue sin abrir y los abogados entramos por la ventana, les mandamos telegrama a ANSES para que ANSES resuelva, no lo resolvían en algún lugar, la justicia les ordenó a resolver y tomar los reclamos por telegrama. Esto en el marco de que después de 63 días de pandemia, solo a partir del lunes, 8 localidades del interior del país van a tener ANSES abierto. Debería haber más, vamos arrancando, pero la verdad es que es muy lento. La base es muy sencilla, Clara, la Constitución Nacional dice que son móviles, y el móvil significa poder mantener el mismo nivel de vida a lo largo del tiempo. Esto no es una cuestión 1 a 1, no es exacta, pero no se puede aceptar una quita, como te decía recién, para no exagerarla, del 30%, en muchos casos encontré valores mayores, y este es el fondo del cual estamos yendo a reclamar. No es para todos los casos, repito, gente que está cobrando haberes bajos, quizás tiene una quita muy chiquita,
y entonces no lo justifica. Gente que está cobrando haberes más altos, por supuesto los que entraron por moratoria considero que no tienen exactamente el mismo derecho porque no es el aporte que se hizo en tiempo y forma, ¿sí? Bueno, pero Adrián, el resto, sí. lamentablemente, a tribunales. Gracias, abrazo, cuídate. Por besos, saludos. Atención jubilados, Superviel tiene una novedad. Ahora podés retirar efectivo desde la aplicación Superviel Jubilados. Es muy fácil. Entrá en la aplicación Superviel Jubilados, identificate con tu cara, ingresá el monto que querés extraer y genera un código. Con ese código, un familiar o tu apoderado va a cualquier cajero automático de la red Banelco y retira el efectivo. Mirá el paso a paso en superviel.com.ar. Cuidarnos es tarea de todos. Superviel. Cuidarnos es tarea de todos. Retira efectivo desde la aplicación Superviel Jubilados. Entra en la aplicación y genera un código. Luego un familiar o tu apoderado retira el efectivo en un cajero automático. Mirá el paso a paso en superviel.com.ar. Bueno, y seguimos con toda la información. Mariano, Claro. ¿qué novedades hay por estas horas? Bueno, estamos atentos, estamos en Olivos trabajando con Marcelo Padovani. Hola Marcelo, buen día, buenas tardes. Hola Mariano, hola Clara, ¿cómo están? Buenas tardes, estamos aquí a las puertas de la quinta presidencial sobre la calle Villate. Estamos a un poco más de 6 horas, digamos, de la hora formal en la que hablaría el presidente de la Nación, porque está previsto que sea cerca de las 19, pero recuerden ustedes que en las últimas veces que esto ocurrió, es decir, en los anuncios de la prolongación de la cuarentena, no se fue cumpliendo, sino que se fue estirando en el tiempo más a la noche. Pero en principio, cerca de las 19, entonces, hablaría el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Y la duda de siempre, Mariano, Clara, si va a ser en vivo, si va a ser un mensaje grabado. La última vez, hace 14 días, 15 días, para ser más específico, fue un mensaje en vivo del presidente con Axel Kicillof de un lado y con Horacio Rodríguez Larreta del otro. Sí. Sí, Clara. Marcelo, una pregunta. ¿Se sabe por estas horas si el presidente, al igual que lo que vos mencionabas hace unos momentos, dará la conferencia de prensa acompañado del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof? Sí, eso prácticamente está confirmado, Clara. Van a estar Horacio Rodríguez Larreta, va a estar Axel Kicillof. Recuerden ustedes, recordad que esta semana fue fundamental el tema de la coordinación que tuvieron con lo que decía Mariano recién, el tema del transporte entre la ciudad de Buenos Aires, porque si uno pone un compás en el Obelisco y traza un semicírculo, digamos, entre Pilar y La Plata pasando por Luján, hay cerca de 14 millones de personas. Entonces es una preocupación el tema no solo del ingreso a la ciudad de Buenos Aires y el egreso de la ciudad de Buenos Aires, sino el tránsito mismo en el Gran Buenos Aires. Esta mañana, en vivo el sábado, Eduardo Bataglia mostraba unos gráficos y decía que entraban a la ciudad de Buenos Aires un poco más de 600.000 personas, pero el tráfico interno en el Gran Buenos Aires era muchísimo. Por eso lo escuchamos también en las últimas horas, Clara, Mariano, al subsecretario de Transporte de la provincia de Buenos Aires, decir que, bueno, la preocupación es esa, que no pase el virus, digamos, que una zona libre de virus no se contagie con una cercana que sí tiene circulación de virus. Y explicaba el funcionario que en el Gran Buenos Aires una calle divide un partido. Claro. Y ahí está puesta la preocupación, entonces, en controlar ese tipo de tránsito, digamos, para que el virus quede aislado en una sola, en un solo lugar, en un solo foco. Y en este sentido, les cuento, la preocupación principal, aquí hay 2 números, les diría, que preocupan al gobierno de la ciudad, que son el 31 y el 11114. Estamos hablando de los barrios vulnerables, de los barrios donde más casos se han registrado y lo que ha provocado la multiplicación de los casos en las últimas semanas, en los últimos días, que ha pasado de la duplicación, valga la redundancia, de un tiempo más prolongado a un tiempo más corto. Y esa es una preocupación que tiene específicamente el gobierno de la ciudad. Por el momento, en este fin de semana, en este sábado que estamos transitando, en la ciudad de Buenos Aires se está cumpliendo esto de los papás que salen con los chicos. Digamos, no ha cambiado nada ese tipo de situación. Lo que señalaba recién Mariano acerca de la actividad comercial, bueno, vamos a ver qué es lo que decide el gobierno de la ciudad. Tengo entendido que en estos momentos está reunido Larreta con sus colaboradores y el presidente está hablando con algunos gobernadores por videoconferencia, definiendo algunas cuestiones que van a llegar cerca de las 19. Sí,
Es bueno el dato. Sí, esa es la información que nos está llegando. Bueno, Bueno. seguimos, Marcelo, en contacto con vos. Gracias por tu aporte y por toda la información del minuto a minuto. Gracias a ustedes. Tenemos que ir a un corte, Mariano Yese. Exacto. Señor Mariano Yese. Estamos en atentos. una tarde, me están diciendo, ahora estoy viendo, la temperatura 15.3. Viste que uno pierde noción de las horas. Claro. Entonces dije buenos días, buenas tardes. Está bien, estamos ¿no? en el buenos días Claro. y buenas tardes, ahí en el medio. 15,3 la temperatura, una tarde preciosa en la ciudad de Buenos Aires. Y nos vamos al corte con estas imágenes y seguimos en un ratito, por supuesto, con toda la información en lo justo y necesario. Continuamos en Lo Justo y Necesario en una misión especial por A24 hasta las 2 de la tarde con toda la información, muchísima, que interesa a toda la opinión pública, trabajadores, jubilados, pensionados, acerca de todos los temas que se van generando en materia de seguridad social en época de pandemia y también junto a Mariano Yese con toda la información del minuto a minuto, a horas nada más de que el presidente de la Nación anuncie la quinta etapa de la cuarentena y cuáles van a ser las características a partir de la semana próxima. Noticia importante que se generó a través de una sesión remota en la Cámara de Diputados, en el Congreso Nacional, que tiene que ver con la media sanción que recibió la receta médica digital y la teleasistencia. ¿Es así, Isabel? Es así. El año pasado, en el mes de agosto, el diputado Schedling ya había presentado un proyecto en el cual COFA, digamos, hizo aportes y el ADMAT. Con este tema de la pandemia hubo una gran cantidad de proyectos y se condensaron por lo menos 7 proyectos de ley de diferentes diputados como para poder dar un viso legal a lo que ya se venía realizando. Te cuento, Clara, que PAMI ya hace bastante tiempo habíamos en 6 UGLs del país realizado pruebas pilotos en donde los médicos prescribían con firma digital y luego venía, digamos, el paciente a la farmacia que podía recibir la receta en diferentes modos. Ahora la pandemia, por supuesto, aceleró todo y desde el instituto lo que se hizo es abarcarlo a las 38 UGLs del país. Ahora, la pandemia lo que hace es de alguna manera dejar a la luz, dejar al descubierto un problema que se tenía que resolver o una situación pendiente. Y además, yo pensaba, ¿no?, cuando leía acerca de esta media sanción, con la implementación de la receta médica digital se está evitando estafas, se está evitando adulteración, se está evitando lo ilegal. Por ejemplo, falsificación de recetas y falsificación de firmas. Claro, por eso es muy importante. Ahora, bueno, tienen que darle la otra media sanción en Senado y después la reglamentación. Acá es muy importante para nosotros, los farmacéuticos que dispensamos todo el tiempo recetas, tener la plena seguridad de que quien prescribe es un médico, es un odontólogo, es un profesional de la salud, porque nosotros tenemos implicancias sanitarias, civiles, legales. Ahora, para llevarlo a términos prácticos, yo, por ejemplo, soy una persona mayor de edad y tengo mi clínico que me receta mi medicación permanentemente. ¿Eso se podría hacer a distancia, incluso esa receta? O sea, yo puedo llamar a mi médico clínico y decir, mira, necesito la receta que me hace siempre. ¿Eso queda en un formato digital? ¿Le va el teléfono? Claro, ¿El sistema cómo es? Claro, acá hay dos cuestiones. Para que lo entiendan los jubilados. Acá hay dos cuestiones, lo que vos estás planteando. Por un lado, la ley establece lo que es la prescripción de una receta que en lugar de hacerla manuscrita, porque la ley establece que el médico tiene que prescribir manuscrita, es una ley del año 67 y es eso lo que se viene a cambiar, que lo puedo hacer con medios electrónicos, que muchas veces ya lo hacía, eso disminuye el error médico, ¿sí? Para nosotros los farmacéuticos muchas veces tenemos que, leer la receta y es complejo, ¿sí? Entonces eso se disminuye, el error que se produce por la lectura, con lo cual entendemos que a futuro minimizar los errores tiene que ver también con el cuidado de la salud de la gente.
Y en lugar de firmar en forma manuscrita, ¿sí? Cuando hace la receta electrónica puede optar por dos cuestiones el médico. O la imprime y la firma manuscrita, pero ya está preimpresa, ¿sí? Como si fuese en computadora, o la firma digitalmente. Con esa firma digital que claramente acá hay que reglamentar muy bien porque la firma digital la otorga el organismo, digamos, de competencia de modernización para el ciudadano, pero también tiene que intervenir y tenemos que saber que esa persona que firmó esa receta es médico, es odontólogo o un profesional habilitado para prescribir. Luego, sí, la hizo electrónica y la firmó manuscrita, el paciente puede venir a la farmacia, viene con el físico. Si no, como la hizo electrónica, eso se levanta una nube, ¿sí? Y desde la red de farmacias, el paciente, por supuesto, hay que garantizar que tenga libre elección de prestador. Es un dato, todo lo que estás diciendo son datos muy importantes en época de pandemia, donde tenemos que evitar la circulación. Un código, Claro, queda, vamos al caso concreto de que acá, bueno, hay mucha gente de adultos mayores que tienen PAMI que la escuchan a Clara, bueno, el médico le hace y la sube a una nube. Sí, eso está disponible para todas las farmacias. Exactamente. Entonces, cuando viene el paciente, nosotros los farmacéuticos lo que hacemos es bajar con su número de afiliado, ¿sí? Necesitaríamos terminar algunas cuestiones técnicas para que sea también con número de receta, así que esto es muy reciente, pero entiendo yo que se va a ir mejorando el sistema. La bajamos al sistema, ¿sí? Y podemos ver las prescripciones que tenga ese paciente. Lo que significa, ¿sí?, que en época de pandemia, ahora donde estamos evitando y pidiendo que las personas mayores no circulen tanto, salvo si hay una necesidad extrema, se puede comunicar con el médico de cabecera, algún familiar o el propio afiliado a través del WhatsApp, a través de una dirección de mail, y el médico de cabecera prescribe la receta y se la envía esa receta electrónica al farmacéutico. No, en realidad no se la envía al farmacéutico. Claro, queda en el sistema. Porque el paciente tiene que tener libre elección de ir. Farmacia. ¿Por qué? Porque si en una farmacia no hay un medicamento, tiene que tener la opción de ir a otro. Entonces lo deja en una nube y cuando viene el familiar, y después para terminar lo que Damián preguntaba, está en este proyecto de ley lo que es la teleasistencia en salud. A ver, ¿cómo es para que los médicos y profesionales de la salud puedan contactarse con sus pacientes sin tener, digamos, sin estar en el consultorio presencial como lo conocemos todos, ¿sí? Porque hay pacientes que, por supuesto, es una herramienta complementaria. Hay pacientes que necesitan la revisación, que el médico lo revise, lo diagnostique. Pero también hay muchos pacientes crónicos que ya vienen tratados y pueden decaer. Entonces, de esa manera, en esta época de pandemia y también a futuro, uno puede consultar, pedir un turno con un determinado especialista y hacerlo por las herramientas electrónicas. Hay plataformas, ¿sí? Y sabes, yo espero que esto nos sirva como enseñanza. Todo lo que el mundo ha hecho prepandemia, nosotros lo hemos hecho por la pandemia. Siempre actuamos a consecuencia de una exigencia que lo lleva el entorno. Ojalá que en algún momento esto sea... Yo lo que quiero decir es que se queden. A ver, yo lo que quiero decir es que en algunas obras sociales, sobre todo en PAMI, esto ya se estaba, digamos, haciendo en un piloto, pero claramente lo que viene es después modificar la ley, porque la realidad que ni los médicos ni los farmacéuticos queríamos estar incumpliendo leyes que dice que la receta tenía que ser de puño y letra. Pero ya se venía haciendo, entonces, esta es una de las cuestiones en las cuales no nos agarró tan mal. Lo que sucedió, que además de PAMI, hay 200 obras sociales en el país, obras sociales provinciales, obras sociales sindicales, y bueno, y ahí sí fue bastante caótico y seguimos acomodando. Yo creo que con un módulo de prescripción, ¿sí?, que pueda tener en el consultorio médico el odontólogo o el profesional que esté habilitado para prescribir, que cumpla con las, digamos, exigencias y yo recalco esto, lo importante es firma digital y también que nosotros tengamos la garantía de que ese médico tiene la matrícula habilitante, porque también cuando uno le otorga la matrícula, en el transcurso
pueden suceder cosas, ¿sí? Que la justicia le retire la matrícula a un profesional y no pueda prescribir. Entonces, para seguridad de nosotros que somos los farmacéuticos, para poder claramente atender una receta que fue prescripta por un médico. Y te cuento, Clara, que nosotros también, los farmacéuticos, en esta etapa estamos haciendo una capacitación en cascada para hacer lo que es la teleasistencia a los pacientes, porque la dispensa del medicamento tiene que ver si el paciente tiene que preparar un jarabe, de cómo prepararlo correctamente. Cuando el familiar viene a buscar los medicamentos, porque sale generalmente una persona de la familia y de paso que va, digamos, a comprar comida, viene a la farmacia, esta herramienta que estamos desarrollando, lo que va a hacer es nos va a poder permitir hacer todo el contacto con el paciente, reforzar en el consejo de cómo tomar el medicamento, sin necesidad de estar en forma presencial. Para los adultos mayores esto es importante porque no solo es necesario tener el medicamento, sino tomarlo correctamente. Claro. No interrumpir y menos en un momento así los tratamientos. Viendo que en este momento han caído las consultas, ¿sí? Las enfermedades crónicas y realmente estamos muy preocupados porque esta pandemia la gente se está cuidando de esta infección, que me parece muy bien. Y descuidando otras patologías. Descuidando otras patologías y se ve en el consumo de medicamentos crónicos que, digamos, cae. No debería caer porque es un valor que siempre... Demanda inelástica. Exactamente. No debería caer independientemente del nivel. Aparte, cuando permanentemente hablamos y desde los sanitarios se dice las personas mayores son las más vulnerables justamente porque el paso de los años te trae enfermedades de base. Y a eso hay que prestarle atención. Así es, así es. Isabel, gracias. No, gracias Isabel Reynoso por habernos acompañado. Tenemos que hablar de qué tema, con qué seguimos, con una circular, una disposición del Banco Central de la República Argentina. Les queremos contar una circular que se conoció el día jueves, una disposición que tiene que ver con que el Banco Central dispuso que ninguna entidad bancaria debe negarse a pagar jubilaciones, pensiones, asignaciones, ningún beneficio de la seguridad social. A ver, este es un problema que data de muchos años. Las pocas entidades bancarias que pagan beneficios de la seguridad social. Esto lo vengo diciendo hace días, hace horas, desde que se conoció la disposición. La foto que tuvimos el viernes 3 de abril con colas infernales en las calles, con la exposición de la gente, más que nada de las personas mayores y el riesgo de estar en la calle ante una pandemia, no solamente se ocasionó, porque hacía días que las entidades bancarias permanecían cerradas o porque los jubilados y pensionados estaban desesperados, como es lógico, por hacerse del dinero, sino por la poca cantidad de entidades bancarias que aceptan pagar beneficios previsionales. Bueno, a partir de esta disposición del Banco Central, una medida acertada que espero realmente y deseo profundamente que haya llegado para quedarse, ningún banco podrá negarse. ¿Esto qué significa? Que cuando los organismos previsionales otorguen distintos beneficios, todos los bancos de cercanía que se designen, de cercanía a los domicilios de los beneficiarios, deben abrir una caja de ahorro gratuita, una caja de ahorro de la Seguridad Social para pagar. Y además, aquellos beneficiarios que ya cuentan con una entidad bancaria pero desean cambiarla porque tienen una más cerca y no podían cobrar ahí porque hasta el momento esa entidad bancaria no pagaba, bueno, van a poder realizar el correspondiente cambio. Y además, a ver, un dato importante, ya me dicen que está en línea, vamos a estar charlando en unos segunditos nada más con Eugenio Semino. Algo importante, mirá Damián, qué interesante, delivery de jubilaciones. Me llegó esta información, es del Banco Itaú. El Banco Itaú dispuso
entregar personal que va y entrega el pago de las jubilaciones a los domicilios de los clientes jubilados. No tiene ningún costo y además lo pueden pedir a través de la página web de la entidad bancaria. Le entregan y le llevan a su domicilio la jubilación o la pensión en contexto de pandemia porque quieren ayudar a cuidarlo. Acá tenés la contrapartida, ¿viste? La entidad bancaria que por años rechaza al jubilado o a la asignación en sus sucursales y aquellos que están tratando de ejercer una función social y de solidaridad. Acompaño con un dato, Clara, el tema de los bancos, cortito. Ahí hay que tener mucho cuidado. ANSES no llama a los jubilados ni a la gente que tiene que cobrar el IFE, el ingreso familiar de emergencia, para cambiar las claves, para que los acompañen al banco. ¿Por qué? Porque hubo estafas respecto de esto. Ojo que no llama ANSES como para hacer esos trámites, sino que ustedes son los que tienen que sacar el turno para poder hacer cualquier tipo de ese trámite vía ANSES. Atención virtual o por Telefónica 130. Es muy importante el dato que acaba de dar Damián Dipache, porque en estos últimos días hubo estafas que tuvieron como argumento el ingreso familiar de emergencia y también la tarjeta alimentar. Mariano, ¿te parece? Vamos a recorrer la calle de la mano de ¿quién? De Carlitos Estriones, que está con el Carlitos móvil, Estriones, con otro de los buen día. móviles de A24. ¿Cómo se comporta este sábado, no? De salidas recreativas. Está allí con Marcelo Moreno generando estas imágenes en vivo fantásticas. Esto es la zona de Palermo, ya nos va a contar Carlos. ¿Cómo te va, Carlos? Hola chicos, ¿cómo le va? Muy buenas tardes para ustedes también, aquí recorriendo nuestra ciudad en un día maravilloso, de verdad. Hoy una tarde que comienza muy linda, una temperatura muy agradable, la gente que de a poco comienza a salir. Recordamos, como decimos cada sábado, hoy es el día que los porteños elegimos para hacer las compras básicamente, pero también tener en cuenta que hoy tienen permitida la salida recreativa de 1 hora los menores de edad acompañados de sus padres, uno solo, que tenga la terminación del documento hoy en día impar, en número impar quiero decir, porque es 23. Entonces hoy los chicos pueden salir con sus papás a dar una vuelta, 1 hora es la recomendación, y es la verdad, después de los días que tuvimos ayer y antes de ayer, bastante feos, nublados, fríos, con llovizna, hoy una tarde muy agradable. A diferencia de otros sábados se ven más autos, A esta hora ustedes recuerdan que cada vez que los mostramos por Avenida del Libertador no se veían casi vehículos, pero bueno, en el día de hoy a esta hora vemos más autos que la semana pasada, y todos esperando por supuesto el anuncio que va a hacer el presidente de la Nación en la tarde-noche de hoy para saber cómo sigue esta fase de cuarentena en nuestro país después de haber tenido, como vos dabas ayer el adelanto, Mariano, del pico más alto de contagios en nuestro país. Carlos, y a pesar de que es un día espléndido, contábamos hace unos momentos, no hay tanta circulación, no hay tanta gente en la calle. ¿Cuál es tu percepción? Mira, comparado al sábado pasado, yo veo autos más, sin duda, autos veo más. A esta hora, cuando salimos cada sábado, Avenida del Libertador estaba habitualmente casi vacía, diría, y ahora vemos más vehículos. Sin duda que no estamos hablando de un sábado común, ¿no? Porque con un día como hoy tendría que haber muchísima gente más, pero sin lugar a dudas, con respecto al sábado pasado, hay más vehículos. Y sabes, Clara, hay más gente en los parques, hay más gente caminando por la calle, pero siempre acompañados de un chiquito. Entonces esto se entiende que hay más circulación peatonal, pero bueno, por las salidas recreativas que tienen los menores. Bueno, vamos a ver qué pasa a partir del día de hoy, de esta noche a las 19 horas, parece ser la conferencia de prensa, a ver qué costumbres o qué características va a tener esta cuarentena que se extendería hasta el 7 de junio. Muchos están preocupados, Mariano, y dicen, nos están escribiendo y nos dicen, a ver, ¿vamos a retroceder? Yo no sé si vamos a retroceder. Me parece que la respuesta es no vamos a avanzar, por lo menos en el AMBA. Mira, yo te contaba que esta semana he mantenido contacto con algunos funcionarios que ellos están conformes con el manejo de cómo se comporta la gente. Por ejemplo, en un comercio, cómo guardan la distancia social, de qué manera llevan barbijo en la calle. Me estaban contando que, por ejemplo, en el barrio 31, que por su crecimiento demográfico los casos se han reproducidos y por el nivel de testeo, se usa el barbijo en el barrio 31. Es decir, no es que la gente hace lo que quiere.
Así que bueno, veremos cómo es el anuncio de hoy. A mí me parece que va a estar centrado fundamentalmente en el reempadronamiento del transporte. Me parece que eso va a ser clave hoy. Pero eso sería volver a fase 2 en parte, Mariano, en materia de transporte público, ¿eh? Bueno, se puede interpretar así. Se puede interpretar así. Se puede interpretar así, pero a mí me parece que no vamos a estar en la presencia de que estén anunciando que cierran comercio. No, lo que pasa es que hay una realidad. Resulta tan tedioso, tan duro y tan largo este aislamiento que ya uno de por sí la palabra retroceder no le gusta, No. la verdad que no le gusta a nadie. Esto hablábamos del tema, las medidas sanitarias lamentablemente son oportunas, pero no van en coincidencia con el humor, el estado de ánimo, es la realidad. Ya no estamos a la par, pero bueno, hay que salir adelante como podamos y ver qué se anuncia por parte del Gobierno Nacional en el día de hoy. Hay una realidad, siguen en sintonía y en el mismo camino y en la misma línea el presidente de la Nación con Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta. Eso es indiscutible, Sí, siguen en eso la es misma indiscutible. línea de criterio. Exactamente. Tenemos que hablar de un tema que sigue preocupando y mucho y es el de los establecimientos geriátricos en la Argentina. En la Argentina tenemos 3.800 establecimientos de larga estadía, donde hay aproximadamente 150.000 residentes. Nos preocupa a todos, pero en particular, por supuesto, al titular de la Defensoría de Tercera Edad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el doctor Eugenio Semino. Buen día, Eugenio. ¿Qué tal, Clara? Qué gusto poder saludarlos. Bueno, tu análisis, cómo vas viendo la evolución en cuanto al tema de protocolos, controles y testeos en los distintos geriátricos de todo el país. Mira, se están llevando adelante las prácticas establecidas por los protocolos. Ahora, el establecimiento geriátrico está sufriendo terribles consecuencias durante este periodo porque se va debilitando la atención dentro del mismo, se va fragilizando, el personal está realmente exhausto. He estado con ellos, hice un conversatorio hace pocos días con geriátricos de Córdoba, con el de Córdoba, con los de Buenos Aires estoy en comunicación cotidiana y también nos vemos personalmente. Me parece que no se logra tomar dimensión de la situación que se está viviendo. Y te doy un dato, sí. Vos señalabas el promedio de vida de fallecidos, cómo fue aumentando, ¿no es cierto?, en edad. Y, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, para no tomar el contexto país, que también tenemos los datos, en este momento que estamos hablando hay afectados alrededor de 60 establecimientos con positivos, con casos sospechados, con fallecidos. Hoy hay 229 casos confirmados en este momento también, y tenemos 50 fallecidos. Y voy a tomar esto en relación a otro de los tal vez sectores que con geriátricos y personal de salud más nos preocupa, que son barrios populares. Claro. En barrios aparte, discúlpame, Eugenio, aparte sabemos que en los barrios populares también viven personas de más de 70 años. Tenemos, el problema, la gran preocupación en este momento en pandemia es el AMBA. Y provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires son distritos, los distritos con mayor población grande. Efectivamente. Decía que en barrios populares de la ciudad, en este momento yo recibo los partes que gentilmente me mandan del Ministerio de Salud todos los días. Hay 2.200 casos confirmados y hay 19 fallecidos. ¿Qué estoy señalando con esto?
la tasa de mortalidad en lo que es geriátricos es asombrosa, es realmente espantosa. Y lo que no hemos logrado es, primero, que se comprenda la situación. El personal está totalmente estresado, Clara, viven en una situación realmente día a día, que es un calvario. En segundo término, la inseguridad y a veces la criminalización también de la propia actividad. Por eso, y en algo que debo decir, comprenden tanto la Comisión de Epidemiólogos del Ministerio de Salud de la Nación, que se ha expedido en ese sentido como prioridad 1, junto al personal de salud y barrios populares, la necesidad de testeos en los geriátricos. Ahí está, Eugenio, acá me quiero detener. De los 3.800 establecimientos geriátricos que hay a nivel país, 1.800 aproximadamente están concentrados en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Y también concentrados en lo que es el AMBA. Mayor preocupación la zona o el circuito de mayor preocupación en cuanto al tema del coronavirus. ¿Qué tipo de controles se están realizando en los geriátricos de provincia y de ciudad? Mira, se los está controlando, el cumplimiento de la normativa y del protocolo. Ahora, hay algo que quien no trabajó en geriátrico, quien no conoce el geriátrico de adentro, a mí me tocó tener a mi cargo los geriátricos públicos durante 10 años, con más de 3.000 residentes, por lo cual conozco lo que es la vida del geriátrico, la comunidad geriátrica. Es mucho más que una tarea profesional cotidiana, se trabaja en una relación cuerpo a cuerpo, en lo físico y en lo psíquico. Por eso te estoy hablando de cómo se va fragilizando cada vez más. Vos hablabas inclusive de lo que es el AMBA y lo que son los riesgos del AMBA. Muchos de los quienes viven en provincia de Buenos Aires, a veces en el segundo o tercer cordón, trabajan en nuestros geriátricos. Son los trabajadores que sin quererlo, claro, involuntariamente ponen en riesgo a los residentes de los geriátricos que por medidas nacionales y provinciales están aislados desde el 23 de marzo. Eugenio, no quiero que nos despidamos sin pedirte una reflexión acerca del aumento del 6,12% en los beneficios de la Seguridad Social Nacional a partir del 1 de junio. Sí, cómo no, muy breve. Bueno, te concluyo el otro tema. Sí. El presidente anuncie que va a haber test, que no los hay al día de hoy, para masivamente usarlos bien en geriátricos. Pero hoy al 6.12, que por otra parte, Clara, afectó a todas las categorías, a diferencia del primer decreto, que no afectaba tanto a las mínimas jubilatorias. En este caso el 6.12 respecto al 10.9, al 11, que tenían que reajustarse, todos pierden. Nosotros, como se sabe, vamos a plantear en las próximas horas, el lunes, la ampliación de la demanda que tenemos en la Corte, planteando la inconstitucionalidad. Y te agrego un dato. Todos los argentinos estamos esperanzados y festejamos mucho el desarrollo de un test para precisamente el COVID, diseñado por científicos argentinos, ¿no es cierto? Los científicos argentinos, a quienes elogiamos, aplaudimos, también sufrieron el recorte por los 2 decretos de sus saberes jubilatorios. En el de marzo se les aplicó el RIPTE, que estuvo alrededor del 9.36% en lugar del 11,56% que debían recibir,
Y en este, fue anunciado en las últimas horas, se les va a aplicar en lugar del RIPTE, que es el 9 y pico, o la movilidad que correspondería según la ley, que como decíamos es el 11, se les va a aplicar a ellos también un recorte. Se les va a aplicar el 6.12% como al resto de los jubilados. A veces lo que tenemos que hacer es decir la verdad y abandonar la hipocresía. Así que vamos a hacer la presentación, vamos a seguir reclamando el testeo y vamos a seguir escuchando y siguiendo tu programa como lo hacemos habitualmente. Gracias, Eugenio Semino. Cuídate, abrazo. Gracias. 1:30 de la tarde, información de último momento. Ya lo adelantaba nuestro compañero Marcelo Padovani desde Olivos. Se realizó sobre el mediodía de hoy una videoconferencia entre el presidente Alberto Fernández y varios gobernadores provinciales. Estaban presentes Horacio Rodríguez Larreta de Cava, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, de Córdoba, Juan Schiaretti, de Chaco, Jorge Capitanich, y de Río Negro, Arabela Carreras. Durante el encuentro el presidente escuchó el estado de situación y la realidad de cada distrito. Allí está la imagen. Se destacó el avance del plan Detectar y se adelantó algunas de las medidas que hoy se anunciarán para entrar en la próxima fase de cuarentena. Además, el presidente les contó sobre los distintos y estrictos protocolos de trabajo que se están implementando en distintas industrias que recorrió esta última semana en Santiago del Estero, Tucumán y provincia de Buenos Aires. Los gobernadores destacaron la coordinación permanente del gobierno y entre distritos y resaltaron que gracias al tiempo ganado, la pandemia nos encuentra bien preparados para esta etapa donde los casos de contagios están aumentando. También participó allí el jefe de gabinete Cafiero, el ministro del Interior de Pedro, el secretario general de la presidencia Vito Velo y la secretaria de Salud Carla Bisotti. Esta es la imagen de Alberto Fernández con Rodríguez Larreta, con Kicillof, con Juan Schiaretti, con Capitanich y también con la gobernadora Arabela Carreras de Río Negro. Y después de este último momento vamos a la quinta presidencial de Olivos con Marcelo Padovani. Marcelo, sí, ¿qué novedades tenés por estas horas? Que contaba, bueno, lo que habíamos anticipado, estaba el presidente en videoconferencia, nos había quedado por mencionar la presencia de los funcionarios que están junto al presidente, que son, como vimos, Guado de Pedro, el secretario general de la presidencia Vito Velo, y también el jefe de gabinete Santiago Cafiero, que es el que en definitiva rubrica todas las autorizaciones que se dan para la apertura de las distintas actividades. Mariano, Clara, a propósito de esta reunión con gobernadores, el presidente estuvo esta semana en Tucumán, donde se quedó a dormir, mostramos el regreso aquí en A24 la mañana de ayer, si mal no recuerdo. Te digo, Mariano, hay cerca de, estas provincias, Santiago del Estero o Tucumán, que pidieron el 92% de la reapertura de las actividades, digamos. Claro. La actividad prácticamente volvería a la normalidad porque, claro, tienen casos muy controlados, hay varios días donde no aparecen nuevos casos y esas situaciones son las que además se van evaluando. Lo que queda por, en el transcurso de la tarde seguramente el presidente, a partir de esta reunión que tuvo con los gobernadores por videoconferencia, va a definir los nuevos términos del decreto de prolongación, porque de esto estamos hablando, Mariano, Clarita. Claro. Estamos hablando de que la cuarentena va a seguir, mirá vos, hasta el Día del Periodista, hasta el 7 de junio. Exacto. Hasta el 24 del domingo, hasta la hora 24 del domingo, 7 de junio, va a anunciar el presidente de la Nación que sigue la cuarentena con algunas modificaciones, como por ejemplo restricciones. ¿Sabés cuántos rehenes va a haber para ingresar a la ciudad de Buenos Aires? 37 retenes. Va a ser clave este tema en este periodo de cuarentena, lo de los retenes. Y además, Clarita, va a haber controles dentro de la ciudad de Buenos Aires específicamente, lo que se está estudiando y trabajando. Ahora les doy un dato acerca de los números que se esperan para el martes, que son lamentablemente, ya lo han comunicado oficialmente, ¿no? El gobierno de Kicillof, por ejemplo, que se esperan más de 1000 contagios diarios. Pero les decía, va a haber retenes dentro de la ciudad, va a ser bastante difícil circular si es que no se tiene el permiso. Están coordinando que sea un permiso único, que la Nación disponga de esta autorización para todos los trabajadores
del país que sean esenciales, porque ese es otro dato. La actividad esencial no es la que aparentemente va a permanecer intocable con más controles. Pero les decía, a esta hora, a ver, estamos cerca de las 2 de la tarde, sí, más o menos. 13:34. Sí. A esta hora están adaptando una parte de la terminal de portuaria, allí donde llegan los cruceros, para testeo y aislamiento de los habitantes del barrio 31. Esto se está haciendo en estos momentos en la terminal de puertos, la terminal portuaria de cruceros. Ahí está, la terminal de cruceros, que está inactiva, como todos sabemos, porque no hay ningún tipo de actividad. Y ese espacio, que es amplio, ahora el Ministerio de Transporte lo ha cedido para que se instalen unidades de aislamiento y de testeo, particularmente y específicamente para los habitantes del barrio 31, que es uno de los que más complicado está o que estuvo en estos últimos días, Mariano. Y Costa Salguero también, ¿no? Costa Salguero también se va a hacer allí un gran establecimiento para la distancia social, ¿no? Sí, porque ustedes recuerdan que lo que vienen diciendo los funcionarios es que es muy difícil cumplir con el aislamiento en los barrios carecientes, digamos. Y lo que se está intentando hacer, y esto también en la provincia de Buenos Aires, es que la cuarentena sea comunitaria. Claro. Por eso, a partir de esta situación, es que se deriva específicamente a los habitantes de este barrio a ese lugar, porque además está muy cerquita, Mariano. Está muy cerquita la terminal de puertos o la terminal de cruceros del barrio 31, y eso es una ventaja también que han detectado. Así que bueno, veremos cómo sigue esto en la próxima semana. El martes entonces, a partir del martes sería, bueno, el lunes es feriado, ¿no? El lunes es 25, a partir del martes veremos cómo se desarrolla toda esta actividad. Sí, Clarita. Sí, Marcelo, quiero compartir con vos y también con Mariano Yese una información. La preocupación está justamente en los barrios vulnerables, en el transporte público. Los barrios vulnerables tienen un doble riesgo porque entre Ciudad de Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires hay 490.000 personas mayores de 70 años, 400.000 en esa misma franja de edad en provincia de Buenos Aires. En lo que respecta a la ciudad, en barrios vulnerables viven 4.700 personas mayores de 70 años que están en riesgo, que tienen un doble riesgo. Hay una cifra parecida también en la provincia, que tienen un doble riesgo, decía yo y vengo insistiendo desde hace días. Los riesgos propios de la edad, pero además residir y vivir en barrios vulnerables. De todas formas, por estas horas, tanto la provincia como la ciudad me dicen que tienen a las personas mayores en riesgo identificadas y que las están acompañando con ayuda alimentaria y también en el caso específico de la ciudad de Buenos Aires con el traslado voluntario a centros de resguardos y a hoteles. Volvemos con vos, Marcelo, en cualquier momento cuando vos lo solicites. Cómo no, Clara, vamos a decir esto, ¿no? La información es que aparentemente cerca de las 19 sería el anuncio de la prolongación de la cuarentena. Hasta el 7 de junio, Día del Periodista. Ahí está. Otro día. Gracias, Marcé. Exactamente. Abrazo. Hasta luego. Hay un lugar femenino que te hace sentir cómoda, que te resalta tus mejores rasgos. No importa tu edad ni tu talle. Recordá este Facebook, de niña a mujer. Vas a encontrar tu mejor interior, haceme caso. Información importante que tiene que ver también con los organismos que hacen a la seguridad social y la atención presencial. Quiero contarles que en el caso del PAMI, la obra social más importante del país, bueno, el PAMI no ha cerrado en ningún momento sus puertas. Está con un sistema de guardias y con atención online. Se siguen realizando trámites online con todo lo que tiene que ver con afiliaciones, vencimiento de carnet de afiliación. Y además lo que deben saber es que estas guardias que están abiertas atienden trámites sanitarios complejos. Lo demás tiene renovación automática, medicamentos
insulinas, tiras reactivas y además tenés que recordar, si sos afiliado al PAMI, que está la posibilidad de la receta electrónica, un método que en la obra social está funcionando muy bien y que a través de la receta electrónica no tenés necesidad de ir al médico, la solicitas por mail o por WhatsApp y directamente en línea la recibe la farmacia para proveer los medicamentos. Si tenés quien te vaya a buscar tus medicamentos, lo puede hacer un vecino, un conocido, un familiar, con tu carnet y tu documento nacional de identidad. Con respecto a la apertura de las bocas de atención de ANSES, quiero contarles que ANSES desde el día de ayer habilitó 11 delegaciones en 4 provincias que ya está atendiendo los turnos que venían reprogramados, los turnos que estaban asignados y se reprogramaron a partir del momento de que entramos en cuarentena el 20 de marzo. Estas provincias son Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza, Santa Fe. En el caso de Buenos Aires, están abiertas ya las sucursales de ANSES de Carlos Casares, Bedia, San Miguel del Monte y Ranchos. En el caso de Mendoza, Malargue y San Rafael, Malargüe y San Rafael, Entre Ríos, Gualeguaychú y Santa Fe, Cañada de Gómez, Venado Tuerto, Villa Cañas y San Jorge. Por supuesto, sigue la atención virtual a través del número 130. Y una información muy importante que corresponde a Provincia de Buenos Aires, al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, a partir del próximo martes 26 de mayo, se abrirán los centros de atención previsional de Benito Juárez, Campana, Chivilcoy, Dolores, General Arenales, Guaminí, 9 de julio, Rojas, Trenquelauquen y 3 de febrero. Paulatinamente, los organismos previsionales van abriendo sus puertas, por supuesto con sistemas de turnos, el distanciamiento social correspondiente y todos los protocolos sanitarios que resguarden tanto a las personas que van a realizar trámites como a los trabajadores. Cronogramas de pago, los cronogramas habituales, recordemos que el día lunes no habrá entidades bancarias, bueno, lo vemos. A ver, ¿qué se paga la semana próxima? Todos aquellos beneficios cuyos haberes superen los 17.859 pesos, 2 terminaciones de documento por día hábil entre el 26 y el 29 de mayo, ¿sí? El lunes les decía yo, no hay entidades bancarias por conmemorarse el día de la Revolución de Mayo. Y se suma el cronograma correspondiente al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, Pago Mayo, jubilados y pensionados bonaerenses, el día 28 cobran todas las terminaciones de documento que son beneficiarios de pensiones sociales y además documentos terminados entre 0 y 3. Y el día 29 documentos terminados entre 4 y 9. Quiero darles una información muy importante con respecto a los cronogramas de pago. Los que cobran beneficios nacionales, es decir, que cobran beneficios por ANSES, está prorrogada la supervivencia hasta el 30 de junio. Y aquellos que cobran jubilaciones y pensiones a través del Instituto de Previsión Social bonaerense, la supervivencia está prorrogada hasta el 31 de julio. Damián, hablábamos de los créditos, estos nuevos créditos de hasta 300.000 pesos con tasa del 24% anual para monotributistas y autónomos. Sí, lo sacaron estos créditos claramente porque había los créditos tasa cero en algunos casos y sobre todo las categorías más altas no fueron otorgados o no tenían las condiciones para otorgar ese crédito tasa cero. Entonces lanzaron esta línea para que esas categorías más altas puedan acceder a esta tasa del 24%. Recordemos que viene muy lento el otorgamiento de tasa cero, hay más o menos 400.000 personas que ya fueron otorgados, pero falta un universo aún mayor. Lanzaron en el medio esta tasa del 24% y te doy una información del IFE, del ingreso familiar de emergencia. Viste que en principio eran 8.300.000 personas las que le iban a cobrar, ya cobraron 6 millones y ANSES comunicó que el resto de 2.300.000 personas
hizo una nueva, extendió el tiempo hasta el 3 de junio. A mí me parece que tanto IFE como tasa cero, como tasa 24% demoraron mucho, ¿no? Para cada uno de los beneficiarios. Tuvo muchos medios de pago, 5 medios de pago, se terminó anotando y terminó aprobando más del doble de lo que se había calculado inicialmente, que se habían calculado 3.600.000 y finalmente terminaron en este número, 8.300.000 como vos decías, con 5 medios de pago. Ahora se espera que mayo, que va a ser el segundo pago de 10.000 pesos, no haya que hacer inscripción, se va a pagar en forma automática y lo que se está tratando es de acortar los cronogramas de pago y hacerlos también de manera más fácil, ¿sí? Exactamente. Un tema importante que tenemos que decir es el tema que tiene que ver con el IFE. Deben recordar, porque estamos recibiendo muchísimas consultas, deben recordar que no están abiertas nuevas inscripciones, ¿sí? Que lo único que queda abierto por el momento es el solicitante que fue rechazado y que fue rechazado porque tiene que actualizar datos, bueno, puede hacerlo y lo puede hacer en forma virtual. Entra a la página del organismo previsional, sube la documentación que permite actualizar datos para cobrar. Es un cronograma que se va a estipular seguramente en los próximos días. Ya hay gente que está preguntando y me dice, a vos te debe pasar lo mismo, Damián, ¿va a haber otro pago en el mes de junio? Hay ahí versiones, pero simplemente radio pasillo que están diciendo que sí. Yo particularmente no tengo nada todavía confirmado. Estamos retrasados del segundo, Clara. Por eso. Entonces, y la verdad, también hay que decirlo, nos llama mucha gente y me dice, Damián, me comunico al 130, me da ocupado. Mando atención virtual, me da ocupado. Me parece que primero es importante organizar lo que está pendiente como para hacer un tercer llamado, ¿no? Nos visita Maximiliano Miodowski, quien es, gerente de ingeniería de la firma EXO, una empresa argentina de producción nacional. Y antes de decirle nada, le pido disculpas, porque ha tenido paciencia, ha venido temprano, ha venido con un aparato, gracias Maximiliano, con un aparato que es una unidad móvil de desinfección de ambientes y superficies. ¿Lo podemos mostrar y explicar un poquito si esto es consecuencia de la pandemia o esto ya estaba y se adaptó a este momento de la Argentina y del mundo? Sí, bueno, esta es una tecnología que ya hace varios años existe en el mundo. Es una tecnología de desinfección que causa un efecto germicida a través de luz ultravioleta. Dentro de la luz ultravioleta hay distintos tipos de luz ultravioleta y una de ellas es la luz ultravioleta C, que tiene un efecto germicida muy eficiente. Estos dispositivos se utilizan, como yo les decía, hace tiempo en distintos lugares del mundo. A causa de la pandemia, justamente este tipo de solución empezó a tomar mucho más impacto. En la empresa EXO entendimos que esta era una solución para generar métodos de desinfección y bueno, lo primero que hicimos fue comenzar a trabajar en desarrollar un producto que pudiera tener un amplio espectro, que sirviera para desinfectar todo tipo de ambientes, ¿sí? Y bueno, después de un par de meses de trabajo tenemos el resultado. Mucha gente se debe estar preguntando en la casa, ¿es de uso doméstico? ¿Es para uso doméstico? El equipo sirve para uso doméstico, sí, por supuesto, aunque en realidad no está orientado al uso doméstico. Este es un equipo que, por supuesto, se le puede sacar mucho más provecho. Claro. Industria. Por ejemplo, en lugares sanitarios. En lugares sanitarios, en comercios, en todo tipo de lugar donde hay circulación de gente. Por ejemplo, recién estabas hablando de los geriátricos, ahí también se podría utilizar para desinfectar todo tipo de ambientes y elementos. La forma de funcionamiento que tiene este equipo es justamente emplazarlo en el centro de un ambiente y dejarlo encendido durante una cantidad de minutos. Al cabo de 15, 20, 30 minutos, depende del tamaño del ambiente, todo lo que llegó a ser irradiado por la luz ultravioleta quedó desinfectado de gérmenes. ¿Qué superficie abarca un equipo de este tipo? Bueno, justamente la superficie va en relación con el tiempo de exposición, ¿sí? Para ambientes que pueden tener aproximadamente 10 metros cuadrados,
con 10, 15 minutos es suficiente. Si vamos a trabajar sobre ambientes más grandes, lo que tenemos que hacer es darle más tiempo de exposición. Justamente el producto lo que tiene es un temporizador programable que el usuario lo que hace es programar el tiempo de exposición, se retira de la habitación porque también hay que mencionar que esta luz ultravioleta por el efecto germicida que tiene no es potente. puede permanecer mucho tiempo en la superficie o en el ambiente. En realidad la persona no tiene que estar en el ambiente, no tiene que estar expuesta. No tiene que estar expuesta a esa radiación. El equipo justamente por eso tiene un retardo. Cuando la persona programa el tiempo de exposición, el equipo le da 1 minuto a la persona para que salga del ambiente y ahí el equipo empieza a funcionar. Hay que entender también que este equipo tiene una inteligencia para ser seguro. Por ejemplo, este equipo tiene un detector de presencia de personas. De presencia humana. Exactamente. Si el equipo detecta que al ambiente entró una persona, inmediatamente deja de funcionar. Mira qué bien. Está provisto también de una alarma sonora y luminosa que indica que el equipo está funcionando y con esto, digamos... Maximiliano, para llevarlo a términos prácticos, tengo un comercio, tengo una industria, una oficina, los empleados ingresan a las 8 de la mañana con un protocolo, lo debería estar encendiendo 7:30 cuando no hay nadie. Nada más. Exactamente, son minutos. Y si, por ejemplo, si ellos se van a comer a las 12 del mediodía, vos también ahí podrías encenderlo 15, 20 minutos más. Lo encendés media hora antes, por ejemplo, en una fábrica de que entren los empleados, los trabajadores. Esa desinfección, la desinfección del ambiente, de la superficie, ¿cuánto dura? Cada cuánto hay que estar desinfectando, cuánto dura el efecto del aparato. Eso tiene que ver con la circulación de gérmenes que puede haber, porque el aparato cuando desinfectó ya no hay más gérmenes activos. Después cuando vuelve a haber circulación de gente, los gérmenes vuelven a empezar a alojarse en ese ambiente, sobre las mesas, sobre una cama de un hospital, ¿no? Y después tenemos que, de manera frecuente, volver a desinfectar. ¿Qué costo tiene? Este equipo cuesta 170.000 pesos masiva. Como te comentaba, es un equipo que está pensado para uso más profesional, no tanto para uso doméstico. Si bien se puede utilizar, pero está pensado más para un uso profesional. ¿Ponerlo en uso es sencillo? Es muy sencillo. Justamente ¿Qué tiene? ¿Botones? A ver, tiene una perilla de programación que está aquí. Lo único que hay que hacer es girar esta perilla. A ver, ahí está justo la cámara mostrando. Exactamente. Bueno, eso es la única botonera, el único control. Ese es todo el control que el equipo tiene. Bien. El equipo viene con una tabla que dice qué tiempo de exposición debe utilizar. ¿El 10 son 10 minutos? Esos son 10 minutos, exactamente. Luego que el equipo termina de funcionar... Vos tenés desde 0 a 1 hora. Correcto. Claro. Es decir, que esto puede estar funcionando como máximo 1 hora. Esto puede estar funcionando como máximo 1 hora por vez. Si yo necesito utilizarlo más tiempo, vuelvo a programarlo. O sea, esto puede estar funcionando todo el día. Volvamos al tema de los geriátricos, los establecimientos que a mí tanto me preocupan, ¿no? Por el tema de todos, trabajadores, pero particularmente los residentes. La practicidad. Bueno, justamente esto es sumamente práctico, porque esto lo que hace es, una vez que vos lo emplazás en un lugar, a todos los lugares donde llega la luz, esa superficie quedó desinfectada. Perfecto. ¿Sí? Puede pasar muchas veces que en una habitación tenemos muebles como ser una mesa, una cama, entonces lo que hay que hacer es algo muy sencillo. Lo ponemos primero de un lado de ese mueble que está en el centro del ambiente, hacemos una irradiación y luego lo llevamos del otro lado y hacemos una segunda irradiación. Maximiliano Miodowski, bien lo dije, ¿no? Muchísimas gracias por haber estado en Lo Justo y Necesario. Muchas gracias. Y gracias por seguir apostando a la industria argentina. No la deben estar pasando nada bien, pero siguen remando. Un montón. Ya lo sé. Muchísimas gracias. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo. Si quieren volver a ver Lo Justo y Necesario, www.lojustoynecesario.com.ar. Un placer, señor Mariano Yese. Sí, antes de despedirnos, vamos a Olivos, donde se centra la actividad informativa en este día sábado. Ya está llegando Mariana Contartesi, allí Bobby también para todo en uno, a partir de la continuidad informativa. Pero vamos a Olivos, ¿querés? ¿Cómo no? Sí. Marcelo Padovani, Marcelo.
Bueno, tenemos que informarle a la audiencia de 24 hasta ahora que está el presidente de la Nación reunido con su jefe de gabinete, con Santiago Cafiero, está reunido también con Guado de Pedro, el ministro del Interior, y una persona fundamental en toda esta historia de la cuarentena y la pandemia, que es Carla Bisotti, la subsecretaria de Acceso a la Salud, que está permanentemente y que es la persona que le pasa los datos al presidente, los datos diarios al presidente de la Nación. Se va a anunciar la extensión de la cuarentena en el transcurso de la tarde de este sábado hasta el 7 de junio, domingo 7 de junio. Muy bien, Marcelo, seguiremos seguramente en contacto en A24. Un gran abrazo. Gracias. Bueno, Clarita, un placer, ¿eh? Bueno, gracias Maximiliano, gracias Damián, un placer también para mí, Mariano Yese, el haber compartido una emisión más de Lo Justo y Necesario, de estar juntos con toda la información. Gracias a ustedes por habernos acompañado, nos reencontramos si Dios quiere el próximo sábado y no se vaya de A24, el minuto a minuto, esperando justamente las características de esta quinta etapa de cuarentena que se extenderá hasta el 7 de junio, 19 horas será el anuncio por parte del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Siga con toda la información en A24. Gracias.